Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y ahora es el momento de cumplir la promesa que nos hicimos. La promesa que nos hicimos los andaluces y las andaluzas fue el Estatuto de Autonomía y la autonomía andaluza que se conquistó en las calles el 4 de diciembre del 77 y se refrendó en una consulta el 28 de febrero de 1980. Una conquista de la autonomía que tiene toda su significación en reivindicar una Andalucía con voz propia. Le tengo que decir que estamos bastante contentos de los resultados que hemos tenido en el medio rural, que han sido muy consolidados con respecto a los gobiernos que teníamos de Izquierda Unida, la posición satisfactoria o al menos suficiente en determinadas ciudades medias y grandes y la constatación de que en sitios donde se han ido separados, sobre todo en las grandes ciudades, pues ha habido unos resultados peores. Será determinante el discurso político, el debate político, nuestras alianzas sociales para frenar cualquier tipo de modificación que suponga términos recentralizadores, no por nada, sino porque supondrá un alejamiento mayor de los servicios fundamentales de la vida de la gente respecto a quien toma decisiones de los mismos. Antonio Maillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, portavoz de Adelante Andalucía. Han pasado 3 campañas electorales, 5 meses, extenuantes, supongo, para usted. ¿Cómo se siente? Extenuado, sí. Totalmente. Es decir, después de 2 campañas... ¿Siente cierto alivio ya? Hombre, un poquito. Lo que pasa es que ahora estamos en negociaciones. ¿Va a poder recuperar con la vida? Constitución del Ayuntamiento. Eso quiero. A ver si cuando se constituya el Ayuntamiento volvemos a la tranquilidad. O sea, que cree que a partir del final de mes bajará un poco. Yo creo que a mediados de mes, una vez que se constituyan los ayuntamientos, todo se asienta. Tengan en cuenta que los pactos de ayuntamiento y los acuerdos estarán vinculados a las diputaciones, independientemente de que las fechas de investidura de ambas instituciones sean diferentes. Pero es verdad que nunca ha habido 2 elecciones seguidas en tan poco tiempo con tantas convocatorias, porque hace 40 años hubo unas generales y unas municipales, pero es que ahora ha sido unas generales con unas municipales y europeas al mismo tiempo y en otras comunidades con autonómicas, ¿no? Y venimos de 6 meses antes la andaluza. La verdad que esto ha sido una prueba de fuego brutal. El trabajo, bueno, nos hemos dejado la piel, nos hemos dejado la piel, sobre todo... Luego hablaremos de los resultados, vale, y de los posibles pactos, pero antes, permítame preguntarle por lo último, por el paro que hemos conocido hoy. Baja en casi 20.000 personas, 760.000 andaluces que sufren el drama diario de no tener trabajo. Otra cosa, evidentemente, es el trabajo que tienen los andaluces que consiguen ese empleo. Y lo que sí ha habido hoy es un denominador común tanto en sindicatos como empresarios. Es necesario recortar el diferencial de paro que nos separa del resto de España. Y para eso hacen falta planes de choque. Lo han dicho hoy sindicatos y empresarios. Y no han comparecido juntos, o sea, lo han dicho el mismo discurso. Eso coincide precisamente con unos presupuestos andaluces que se rebaja la partida de empleo. ¿Qué mensaje lanzaría usted? Bueno, en el caso de las organizaciones sociales lo que le dan es un sopapo al gobierno andaluz respecto al recorte que hacen en políticas activas de empleo. Y en segundo lugar, yo creo que no hay que perder de vista que aparte del diferencial con el resto del país, que exige de planes de carácter extraordinario, hay un problema que es la precariedad, que se llama precariedad y que se llama fraude de múltiples y miles de contrataciones. Y en esa precariedad no asumimos que la única posibilidad que hay de generar un empleo de calidad tiene que ser con un impulso que venga de las administraciones públicas, en este caso del gobierno andaluz. La mala noticia del presupuesto de la Junta de Andalucía es que uno de los grandes recortes que hacen en política de empleo, porque ellos teorizan que es el mercado el que marca el paso al respecto, y los datos que aparecen tanto hoy con el paro registrado como cuando aparezca la encuesta de población activa, nos determina una constante, y es que ahora llega junio, baja el paro, porque hay contrataciones vinculadas al turismo y al sector de la hostelería. Llega septiembre, sube el paro, o a veces se suele compensar por las cosechas en el campo. Es decir, tenemos un recorrido, digamos que en la historia de las cifras del paro en Andalucía es como un electrocardiograma con constantes que se mantienen. Y claro, no resuelven nada. Los programas extraordinarios de empleo deben ser impulsados por un gobierno que no se olvide. Su presupuesto supone una quinta parte de lo que se mueve en Andalucía, del Producto Interior Bruto de Andalucía, por tanto determina y orienta la economía. Y a mí me parece un grave error
que los presupuestos de la derecha, una de las grandes recortes que hayan planteado han sido en política de empleo. Y yo creo que si tanto empresarios como sindicatos han coincidido en la necesidad de que haya inversión pública, yo creo que tiene que haber y abordarse en el debate de presupuestos precisamente una gran modificación en las políticas de empleo. No lo decimos nosotros, lo dice el propio consejero de Hacienda en ese documento presupuestario que aprobó el Gobierno la pasada semana, un Consejo de Gobierno extraordinario. Se van a crear 60.000 empleos este ejercicio, en 2019, que son la mitad de lo que se crearon el año pasado en Andalucía y muy lejos de los 600.000 prometidos en esta legislatura. ¿Estamos, señor Maillo, a su juicio, ante la evidencia, porque lo escriben ellos en el presupuesto, de una promesa incumplida del Partido Popular, o es que estamos ante el inicio de una desaceleración económica? No, estamos ante una prevaricación política, es decir, que ellos sabían, dieron una promesa sabiendo de que no la iban a cumplir. Y esa prevaricación política ha tenido una línea de coherencia, que es no presentar los presupuestos antes del debate electoral. Nosotros desde Adelante Andalucía lo exigíamos. Presenten los presupuestos, porque queremos saber, y la sociedad andaluza tiene el derecho de saber antes de las elecciones cuáles son sus intenciones. Y es evidente que ante un cierre de ciclo electoral se sienten con capacidad suficiente no solo para incumplir, sino para saber o tener la convicción de que esos incumplimientos van a estar amortizados. El problema ya no es tanto las medidas políticas en cuanto a rentabilidad electoral, sino en lo que significa el modelo económico que quieren implantar, que es un modelo económico basado en el agujereo fiscal, sobre un supuesto que es falso, que es que entienden que la bajada de impuestos a la gente que más tiene se va a compensar por una mayor recaudación, que es falso, de toda falsedad, porque aquí los que aportamos de verdad y sin problema somos la gente trabajadora o asalariada, y se aporta desde otros impuestos indirectos como puede ser. ¿Hay alguna evidencia histórica, señor Maillo, de que bajando los impuestos, como defiende el Partido Popular, se crea más empleo? Yo no la conozco, y si se ha producido alguna vez en Estados Unidos, se han producido con un ritmo de crecimiento de en torno al 12% de la economía, cosa que estamos a años luz de producirse. Pero el problema no es que esa tesis se produzca porque se bajen los impuestos. El problema es que si no pagan los impuestos de manera progresiva, quienes más tienen que hacerlo, que no somos las clases trabajadoras, sino la gente que tiene más patrimonio, difícilmente se van a poder mantener lo que llamamos el salario indirecto, que es los servicios públicos. En Andalucía, con el tejido productivo que tenemos, el tipo de sociedad y calidad en el trabajo, si no hay una progresividad fiscal que garantice unos ingresos mínimos, la sanidad y la educación están absolutamente amenazadas, ¿no? Ustedes van a presentar, de hecho, una enmienda a la totalidad. La presentamos por causas políticas, es decir, nosotros presentamos la enmienda a la totalidad porque digamos que la derecha ha metido el turbo de una práctica que se desarrolló en la anterior legislatura en el pacto PSOE-Ciudadanos. El Partido Socialista en la anterior legislatura asumió las tesis de Ciudadanos, y ahora el diferencial está en el acelerón que le da la derecha a dos procesos, que es disminución fiscal o agujereo fiscal, que supone una disminución de ingresos e incapacidad de afrontar los grandes retos que tenemos, sobre todo en la sanidad pública, y privatización. Antes la privatización se hacía a través de la externalización, que es un eufemismo de servicios, la sanidad a través de derivaciones de pruebas clínicas, de intervenciones quirúrgicas clínicas privadas, de privatización de los comedores escolares. Ahora ya, digámoslo en un lenguaje coloquial, van a degüello, y sobre esas premisas nosotros presentamos una alternativa a unos presupuestos que no merece Andalucía que se aprueben. ¿Cree usted que hay un nudo gordiano entre la advertencia de Vox de que va a presentar esa enmienda a la totalidad a los presupuestos y la negociación que hay en otros territorios del país? Bueno, yo que tengo claro... Bueno, lo ha denunciado usted directamente hoy. Efectivamente, es que tengo claro que el último postureo de Vox tiene que ver no con los presupuestos de la Junta de Andalucía, sino con las negociaciones en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Es un mandato claro de Madrid, ¿no? Si a Vox los presupuestos le importa un pimiento, un comino, como decimos popularmente. Esto es un mandato de Abascal y de su gente de Madrid, que venga a Andalucía como una sucursal, y los 12 de aquí actúan como gerentes de una sucursal de Madrid, en la que lo importante no es el presupuesto más cuantioso de todas las comunidades autónomas, como es el de Andalucía, que supone el 22,5% del Producto Interior Bruto andaluz, por tanto determina la orientación de la economía, sino que a ver cómo están el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad. Vamos a decir, esta derecha del taco, ¿qué es lo que viene? Viene a pillar cacho en el Ayuntamiento de Madrid y a pillar cacho en la Comunidad de Madrid. Hay mucho que recoger. El saneamiento de las cuentas que se hizo por el Ayuntamiento de Madrid con Sánchez Mato al frente fue espectacular, y ahora vienen otra vez a hacer negocio. Ellos quieren
parte de la tarta. ¿Y qué es lo que se refleja? Se refleja que Andalucía vuelve otra vez a ser una sucursal, una parte subsidiaria del debate político de otros territorios. A nosotros nos parece una vergüenza, pero no quiero ya utilizar palabras gruesas, sino simplemente la constatación de que las derechas siempre han tenido a Andalucía como algo secundario. Y es algo histórico. Y lo reproducen de una manera más burda los 12 diputados de Vox, pero subliminalmente lo aceptan desde el punto de vista ideológico tanto Partido Popular como Ciudadanos. Y yo creo que al final, pues esto ha sido una pose, habrá una tensión. Van de farol, no habrá enmienda a la totalidad. No habrá enmienda a la totalidad porque no creo que vayan a votar con el Partido Socialista y Adelante Andalucía. Pero sí está pidiendo que se sienten los tres partidos juntos. Bueno, los tres partidos juntos y con una negociación paralela. En dos habitaciones y una distintas. Negociación paralela con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que es donde creo que está el núcleo gordiano, el nudo gordiano de esta negociación. El problema, el drama, perdona Fernando, el drama es que en el debate del presupuesto no se está hablando de la sanidad pública andaluza, de la educación pública andaluza, de la atención a la dependencia, de las políticas activas de empleo, de la financiación a los ayuntamientos que ahora se constituyen. No, se está hablando del gobierno del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Y se está utilizando Andalucía para esa negociación. Sí, en cualquier caso, aquí en Andalucía, Vox Andalucía tendrá que esgrimir algún tipo de botín para aprobar esos presupuestos. Bueno, ¿Usted cree que habrá qué concesiones tendrá que hacer Ciudadanos y Partido Popular? Vox son jefes de negociado. Quiero decir, ellos llevan el negociado aquí de Andalucía y lo que le diga a su jefe es lo que harán y de aquí al jueves pues sabremos perfectamente qué ocurrirá. ¿Cree usted, por tanto, que llegará a un acuerdo, no? No lo sé, yo lo que creo es que ahora mismo la clave del acuerdo no está tanto en el debate del presupuestario... Porque hoy hemos escuchado a Albert Rivera decir abiertamente en una entrevista que si Vox no aprueba estos presupuestos habrá que disolver la Cámara y presentar nuevas elecciones. Aquí entre lo del taco y lo hiperventilado tenemos un escenario un poquito complicado, la verdad. Yo creo que lo lamentable de esto es que no se está hablando de Andalucía. Nosotros, en la enmienda a la totalidad que vamos a presentar pasado mañana, vamos a hablar de cómo blindar la sanidad pública, cómo blindar la educación pública en un momento en que hay que planificar para el curso próximo una atención de calidad, sobre todo al alumnado de atención a la diversidad, cómo afrontar las políticas activas de empleo en un contexto en el que nos mantenemos estructuralmente con 10 puntos por encima de otras comunidades en desempleo, cómo luchar contra la precariedad en las contrataciones y contra el fraude y cómo intervenir desde la perspectiva presupuestaria asociando ayudas públicas a empresas, sobre todo el sector de hostelería, vinculándolas a condiciones laborales dignas, y de eso es lo que queremos hablar. ¿La operación de Vox cuál es? La sacudida, el postureo como siempre, que se hable de ello y vinculándolo, por desgracia, pero no si siguen al ese mismo presupuesto de patrón Andalucía, y sino a ocurriendo Madrid. siempre al final lo mismo, señor Mayo, vamos a terminar por no creerles que viene el lobo. Hombre, yo creo que ya algunos nosotros lo dijimos, en fin, no queremos ser ni mucho menos darnos las de listo, pero me acuerdo que cuando se dudaba de si iba a haber gobierno de las tres derechas en diciembre, en un debate, en una entrevista con Pepa Buena, lo dije, ellos van a llegar a un acuerdo, porque es mucho lo que se juegan nada más y nada menos que intentar construir un proyecto alternativo. ¿Y sabe qué? Que el pegamento que le une es el saber que si ellos fracasan en esta experiencia, tienen 40 años más de oposición. Y ese es el pegamento que les va a unir en esta legislatura. Bueno, cambiemos de asunto, señor Maillo. Acuerdo de extracción para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria. ¿Adelante Andalucía se sumará finalmente, sí o no? Bueno, vamos a ver. ¿Según qué partes? Hablamos de un acuerdo en el que Adelante Andalucía dijo desde el principio, cuando pretendían que solamente se renovara Radio y Televisión Andaluza, les dijimos con mucha lealtad a todos los grupos, nosotros queremos que se normalice la elección de los órganos de extracción parlamentaria, que se cumpla el estatuto, en fin, normalizar las instituciones del autogobierno. Y dijimos, hay que renovar todo, porque se ha asumido como algo normal, una anomalía y algo vergonzoso desde el punto de vista del autogobierno, que es que hemos pasado una legislatura sin renovar los órganos de extracción parlamentaria. Bueno, pues convencimos a esa propuesta y se avanza en una propuesta integral, que sería renovación de Radio y Televisión Andaluza, Consejo Audiovisual, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo. Cuando se aborda ese planteamiento, nosotros decimos hay que reducir los miembros de los consejos de administración y establecer una combinación de reducción y respeto de la proporcionalidad. Y sobre todo, abordar algo que es fundamental para nosotros, que es el blindaje de la radiotelevisión pública. Nosotros consideramos... Eso sí se ha conseguido, ¿no? Bueno, tenemos que verlo, todavía no está escrito y por tanto estamos en un proceso de negociación y yo confío que si hay un blindaje sobre la radiotelevisión andaluza y sobre el modelo público
de garantía, de no amortización de puestos para mantener una plantilla que permita, además, afrontar una revolución tecnológica, si me permiten el término, que necesita la radiotelevisión andaluza, pues entonces yo creo que abriremos un campo de encuentro, pero tenemos que escuchar si realmente eso es un acto de fe, que es lo que nos piden, que tengamos un acto de fe, o es un contrato serio, un acuerdo serio, con luz y taquígrafo y con profunda transparencia. Y después también con la renovación de la Cámara de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que el Gobierno tiene en su tejado la posibilidad de llegar a un acuerdo para que haya una lista única, una lectura única de las leyes para que sea inmediato el cambio, y nosotros lo que confiamos es que la propuesta que se haga con claridad, con luz y taquígrafo y con concreción de esa defensa de lo que es el modelo público de una radiotelevisión que tenemos que preservar. Al hablar del acto de fe, me ha recordado usted precisamente al otro acto de fe que nos pide el Gobierno andaluz en la presentación de los presupuestos, al comparar lo presupuestado con lo ejecutado. ¿A usted qué le ha parecido ese ejercicio político? Más que acto de fe me parece un truco... El otro día decía un periódico que han convertido un atril en un púlpito, ¿no? Bueno, yo creo que el consejero de Hacienda, que es una persona además técnicamente muy buena, muy cualificada, muy reconocido en su trabajo, pero al pasar al campo de la política creo que ha confundido o ha intentado confundir el registro. Me parece que estaría mejor que siguiera utilizando un registro de rigor, porque no lo utiliza. Es una trampa decir que no hay recortes porque se basa en lo ejecutado sobre lo presupuestado. Lo que pasa es que saca los colores del gobierno anterior, que efectivamente tenía un grado de ejecución muy bajo, sobre todo en las políticas variables, es decir, lo que eran políticas de inversiones principalmente. A mí me parece que el gobierno plantea un presupuesto en el que tienen poca convicción para intentar seducir a los grupos de la oposición, y tienen muy claro un objetivo. Ellos quieren dar una imagen de estabilidad aprobando un presupuesto ya para los 6 meses que quedan, pero créame que, por utilizar una expresión coloquial, los huevos los va a poner en el cesto de los presupuestos de 2020. ¿Ahí es donde veremos al verdadero gobierno? Yo pienso que un presupuesto para 6 meses como queda, un presupuesto que tiene poco margen de maniobra, aunque ya enseñan las patitas de sus tendencias, pero evidentemente su concentración de esfuerzos lo van a plantear en 2020. ¿Qué es lo que ha ocurrido en 2020? Si usted fuese gobierno, ¿hubiese hecho todos los esfuerzos para 2020? ¿Hubiese prorrogado los presupuestos este año? Si nosotros hubiéramos sido gobierno, habríamos aprobado el presupuesto en febrero. Habríamos aprobado un presupuesto en febrero. ¿Sabe por qué? Porque la expresión del cambio de gobierno se expresa a través de los presupuestos, no hay otra política. Uno puede aprobar un decreto o una orden, hacer un gesto, presentar una declaración institucional, pero lo que realmente representa la política de un cambio real es a través de unos presupuestos. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando las derechas, que decían que tenían muchas ganas de acceder al gobierno de la Junta de Andalucía después de 37 años, resulta que no presentan el presupuesto hasta junio, cuando ya está consumado en la parte fija del presupuesto la mitad del mismo, y cuando tú tienes mucho menos margen de maniobra? ¿Por qué no lo han presentado? Pues no lo han presentado claramente porque no querían enseñar, antes de un momento de inestabilidad electoral, unas tendencias que habrían sido rechazadas por el pueblo andaluz, como lo fueron tanto el 28 de abril como el 26 de mayo. Entonces, nosotros, si Adelante Andalucía hubiera gobernado, en febrero tenemos presupuesto. Es más, usted sabe que ha habido gobiernos que han presentado presupuestos 2 y 3 meses después de haber habido elecciones. Eso es excusa de mal pagador. Y yo creo que lo que han demostrado ha sido que ellos no las tienen todas consigo a la hora de plantear sus verdades respecto a lo que quieren hacer con la sanidad y la educación. Y lo que quieren hacer con la sanidad y con la educación es privatizarlas y abrir un nuevo campo de negocio, como lo han hecho en Madrid, como lo hicieron en Valencia y como lo han hecho en las comunidades donde han gobernado. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida y portavoz de Adelante Andalucía en nuestra comunidad. Hacemos una pausa, 5 minutos, y se incorporan ya los 4 analistas que van a seguir entrevistando al señor Maillo aquí en 7TV Andalucía. Yo hablo con acento andaluz. Yo también hablo acento andaluz. Yo hablo con acento de Cádiz, con acento andaluz. Yo hablo siempre en andaluz. Yo hablo con acento andaluz. A mí me encanta mi acento, el andaluz.
Y con acento andaluz seguimos entrevistando a nuestro invitado esta noche, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Mayo. A quien a continuación le van a entrevistar, van a preguntarle. Ángel Munarri, buenas noches. Buenas noches. Inma Trenado, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. Igualmente, Lourdes Lucio, Dani Cela, a vuestra disposición el señor Mayo. Yo quería empezar por los presupuestos, que hemos terminado por los presupuestos. Usted que tiene tanta experiencia parlamentaria, a mí me llama mucho la atención que el gobierno... Bueno, pero tiene intenso y tiene, bueno, también tiene experiencia de gobierno. A mí me llama la atención, ya sé que usted no está en el gobierno de PP y Ciudadanos, que el Ejecutivo Autonómico haya presentado un presupuesto para solo ejecutarlo durante 5 meses. Bueno, eso en principio no tiene por qué no ser justificable, es decir, debe haber presupuesto y si puedes tener una capacidad para modificar algo que no te gusta respecto a la prórroga presupuestaria de un gobierno que además no era el tuyo, es lógico. Lo que no tiene lógica es que tú eres gobierno desde enero y hayas perdido 5 meses sin presentar unos presupuestos. Esa es la extrañeza. Y lo que pasa es que su relato ha sido muy contundente. Ellos entran en el gobierno, no quieren enseñar la patita hasta que no acabe el ciclo electoral y lo han empezado a enseñar después de las elecciones. Lo anómalo no es que no presentes presupuesto a mediados de año, lo anómalo es que tú habiendo entrado en el gobierno, después de 37 años que dice que estaban deseando, hayan gastado y perdido 5 meses sin presentar presupuesto, es decir, 5 meses sin hacer política diferente del que hacía el gobierno de Susana Díaz. Presupuestos, señor Mayo, buenas noches. Sí, buenas noches. Los presupuestos que acaban de presentar dependen del apoyo de otras fuerzas que no son Partido Popular y Ciudadanos. Ustedes han presentado ya, o van a presentar el jueves, una enmienda a la totalidad. Quería saber si en esa labor de oposición hay algún diálogo, hay algún puente abierto de comunicación con el Partido Socialista para actuar, por decirlo de alguna manera, en un bloque de izquierdas o en un bloque progresista para filtrar las grietas que estamos viendo dentro de ese bloque conservador, ¿no? Es decir, si ha habido conversaciones para garantizar que la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía saldrá adelante, valga la redundancia, con el apoyo del Partido Socialista, al menos. A ver, es que la enmienda, el reglamento del Parlamento no tiene nada que ver con ese supuesto. Es decir, el Parlamento debate las enmiendas a la totalidad que se presenten y se votan de una sola vez. Es decir, que todas las enmiendas a la totalidad no se votan las enmiendas a la totalidad de Adelante Andalucía, del PSOE o de Vox, que no la va a presentar. Se votan de una tacada y si sale adelante, con más votos a favor que en contra, cae el proyecto de ley de presupuesto. Por tanto, ahí no hay necesidad de hablar por una razón, porque, claro, hay un planteamiento que si usted observa el presupuesto es meterle el turbo a 2 vectores que nosotros criticamos al gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, que era el agujereo fiscal, es decir, es imposible mantener los servicios públicos si tú bajas los impuestos a quien más patrimonio tiene, y en segundo lugar la privatización en fórmulas de externalización, de derivación a través de convenios con hospitales privados sin aprovechar la propia estructura de los servicios públicos. A eso presentamos nosotros enmienda a la totalidad como Izquierda Unida y también Podemos presentó la suya en la legislatura. Ahora lo que hacen las derechas es, digamos, darle al turbo, por decir la expresión que antes utilizábamos, pero no un cambio estructural. El Partido Socialista tendrá sus razones tácticas para presentar enmienda a la totalidad, pero no son unos presupuestos que varíen mucho respecto de su línea de ataque. Sí hay una diferencia de grado, eso sí te lo reconozco. Estos van a pelo y sin límite, pero también con un condicionamiento temporal muy limitado, que es el de 6 meses que quedan de 2019. Como el debate presupuestario va a ser el debate de nuestra enmienda a la totalidad, el debate de la enmienda a la totalidad de los demás grupos y después la votación conjunta en la que votaremos todos los que no estemos de acuerdo con el presupuesto. Pero en otras ocasiones, creo recordar, en otros ejercicios presupuestarios hemos visto esta enmienda a la totalidad que iba acompañada de una propuesta de presupuesto alternativo, ¿no? Creo que el Partido Popular el año pasado, o el anterior, porque este ha sido un presupuesto prorrogado, hace 2 años, presentó un presupuesto alternativo. Yo, como a esta hora no sé si el Partido Socialista baraja o no baraja presentar enmienda a la totalidad y si iría o no iría acompañada de un proyecto alternativo, ¿usted cree que esas dudas que puede tener el Partido Socialista es por no presentar un proyecto alternativo muy similar al que hay ahora, según la denuncia que ustedes han hecho? Yo voy a hablar de nuestra propuesta. Nuestra propuesta desde Adelante Andalucía es que hay posibilidad de hacer un presupuesto en el que no solo no se recorte en políticas activas de empleo, sino que se establezca como primera línea prioritaria la actuación de carácter extraordinario de planes de empleo y la lucha contra el fraude laboral.
la vinculación de las ayudas públicas y subvenciones, sobre todo en el sector de la hostelería, a cumplimiento de convenio colectivo, y el blindaje de los servicios públicos a través de un aumento de la obtención de ingresos vía fiscalidad de las grandes fortunas. Por tanto, es una enmienda a la totalidad no solo a los gastos, es una enmienda a la totalidad a los ingresos y al modelo de gobierno que tiene la derecha, lo cual no deja de ser lógico. Lo que diga el Partido Socialista, ellos verán. Nosotros lo que tenemos claro es que en el debate presupuestario, ahí ya sí estamos hablando de la voluntad concreta del gobierno. Creo que han cumplido su hoja de ruta de no presentarlo antes del ciclo electoral. Ahora están más relajados, presentando los agujeros que hay en ese presupuesto, y lo lamentable de todo es que la clave del debate presupuestario, de que salga adelante o no la va a tener el propio presupuesto, sino las negociaciones del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Y volvemos otra vez al carácter ideológico histórico del pensamiento conservador español, de tener a Andalucía pues como una región de segunda, en la que lo que vale es Madrid, y los de Vox pues lo hacen de una manera burda y los otros de una manera sutil. Pero al final se cumple esa constante histórica, ¿no? Permítame que haga esta glosa, ¿no? Y a mí me parece un drama. Me parece un drama que el debate del presupuesto dependa de las negociaciones del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y no del centro del presupuesto, que sería el de la derecha. Ellos no están presionados ahora por inminencias electorales, y veremos la semana que viene cómo queda al respecto. Dos cuestiones también referidas al presupuesto antes de pasar a otros temas. Me parece paradójico, he oído muchas declaraciones diciendo que los presupuestos que presentan PP Ciudadanos son los mismos que venían ya presentándose por parte del PSOE. Y por otro lado dicen que son los presupuestos más sociales de la historia de la autonomía andaluza. Ustedes presentan una enmienda a la totalidad para diferenciarse de algo que ya se venía haciendo, ¿o son impresiones que no son ciertas? Usted dice que vamos a ver, los dos vectores que inspiran el presupuesto, la diferencia con los anteriores presupuestos son de grado. Ellos vienen sin complejos, podemos decirlo de alguna forma, pero los dos vectores, las dos líneas que inspiran el presupuesto están muy claras: agujereo fiscal, es decir, reducción de ingresos, y vía privatización como forma de compensar el mantenimiento de los servicios públicos. Y nosotros defendemos un modelo de blindaje público y de intervención en la economía desde el propio gobierno andaluz, y eso no se cumple, y nosotros lo hacemos por decir, una enmienda a un modelo, y los presupuestos más sociales lo dice pura propaganda pop del gobierno de la derecha, que tienen que crear un relato que ahora está tan de moda con respecto al presupuesto, pero vamos, que estos no son los presupuestos más sociales de la historia de la Junta de Andalucía, no se lo cree ni el que asó la manteca, vamos. Entonces, lo de las enmiendas a la totalidad está más que justificado. Y esa apelación que han hecho a la responsabilidad. ¿Quién apela a la responsabilidad? Pues los responsables que han hecho de este presupuesto apelan a la responsabilidad de la oposición para que les dejen, al menos que haya presupuesto, aunque también para tranquilidad. Yo creo que prorrogar los presupuestos tampoco pasaría nada. Pero esas son las dinámicas lógicas de los gobiernos. Ahora el Partido Popular asume ese aura de respetabilidad que da el gobierno, como que ellos son el pivote en torno a los que giran elementos de la estabilidad, la responsabilidad, etcétera, que era lo que decía Susana Díaz hace un año. O sea que el lenguaje, digamos que lo que ha cambiado ha sido quién dice qué cosa. Pero ya veréis cómo en el debate de la enmienda a la totalidad, y sobre todo en los debates sectoriales de enmiendas parciales, os daréis cuenta cómo se ha producido una profundización en el camino que tienen de carácter estratégico de debilitar lo que es la administración pública, y que nosotros evidentemente no podemos asumir ni negociar, vaya. Yo le quiero preguntar, señor Maillo, por la recomposición que parece que ahora viene en el espacio, vamos a decir, a la izquierda del PSOE, después de todo este largo periodo electoral en Andalucía, aunque en su momento los resultados no fueron satisfactorios para ustedes, vista la fotografía completa, da la impresión de que se ha hecho algo cuantitativamente mejor que en otras comunidades autónomas. A nivel municipal también, corríjame si me equivoco, creo que mantienen el número de alcaldías que tenían, o incluso lo pueden llegar a aumentar dependiendo de los pactos. Entiendo que ustedes salen, tanto Podemos como Izquierda Unida, dentro de sus organizaciones completas, reforzados a la hora de determinar cuál va a ser un rumbo que ahora mismo no se sabe cuál va a ser, porque en Podemos hay un proceso también de crisis interna, de salida de algunos cuadros que estaban al principio de la formación y tal. No sé qué propone usted o qué voz van a llevar desde Andalucía a Izquierda Unida y al conjunto de ese espacio, de cuál puede ser el rumbo que se tome en el espacio de la
a la izquierda del PSOE, y en Andalucía, en cuanto a la alianza que ustedes tienen con Podemos, si es una alianza a largo plazo e irreversible. A ver, los resultados andaluces, en enero, cuando nos reunimos en Madrid, yo empecé mi intervención diciendo que confiaba en que después del 26 de mayo los resultados andaluces siguieran siendo percibidos como decepcionantes. Porque yo en mi foro interno, lo que pasa es que como yo era protagonista de ese fenómeno, no quería parecer como que justificaba unos resultados porque yo era parte importante en ellos. Fueron decepcionantes porque cuando tú no cumples la expectativa que tiene la gente en torno a ti, es una decepción. Pero analizando el achicamiento del espacio que se produce en el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, no eran resultados malos. Fueron decepcionantes, no malos. ¿Qué aspirábamos? A que el 27 de mayo se siguieran pensando que Andalucía había tenido unos resultados malos. Resulta que después del 26 de mayo los mejores resultados han sido los andaluces en los parlamentos autonómicos. Las municipales, por supuesto, no hay color de diferencia respecto de unos ayuntamientos que tienen mucho que ver con el arraigo de Izquierda Unida de nuestro territorio, sobre todo en las zonas rurales y ciudades medias, donde, en fin, hemos tenido unos resultados extraordinarios de las alcaldías que tenemos. Y también el resultado magnífico de Cádiz, que ha sido un resultado también unido con Izquierda Unida, pero con un liderazgo como el de Kichi reconocido absolutamente. ¿Qué es lo que aportamos? Nosotros queremos aportar al resto del país, desde el punto de vista nuestro. Nosotros apostamos por un proyecto federal, nosotros no apostamos por una organización andaluza independiente, un proyecto federal, pero con un modelo que tenga que ver de generosidad y horizontalidad como el que hicimos aquí. ¿Aquí qué hicimos? Nosotros lo dijimos desde 2016, yo lo decía, se lo dije además a Dani Cela en una entrevista que él me hizo recién reincorporado después de mi enfermedad. No nos gusta el modelo Unidos Podemos porque está vinculado a la identidad de una de las partes y la verdadera unidad se hace desde la comodidad de todas las partes. Adelante Andalucía, que es un elemento superador de Podemos y de Izquierda Unida en la que ambos nos sentíamos cómodos. Nuestra gente se sentía cómodo, el votante de Izquierda Unida se siente cómodo, el votante de Podemos también, y aportamos en un contexto que se aceleró, porque se adelantaron elecciones, lo mejor que pusimos en ese contexto, anteponiendo la paz y la construcción sobre egos o enfrentamientos o competiciones individuales. Todo eso se llegó a que fue el primer ciclo de un achicamiento de espacio en el que se esperaba una campaña electoral brutal, con un acto de Sevilla, que yo no recuerdo tanta gente en muchísimos años en FIBE, el acto de la andaluza, por lo menos en nuestro espacio. No, yo no digo de otras organizaciones, una efervescencia brutal. Y yo creo que con mucha humildad, porque esto tiene sus ventajas y sus errores, pero con mucha humildad que pensamos, que yo creo que los espacios de reconstrucción del espacio de la izquierda tienen que hacerse desde el reconocimiento de la gente y desde el respeto. Y por cierto, desde la humildad, y yo también me la aplico, decía, aquí hay en la izquierda hay mucho listo, y mucha lista. Y posiblemente seamos mejores cronistas que generales de ejecución. Es decir, aquí todos analizamos, todos sabemos de todo, pero la política son hechos y son estrategias y son capacidad de construir un sujeto que sume y que no despiste a la gente y son también sumas de individualidades con responsabilidad. Tú no te puedes ir en mitad de un proceso electoral. Tú puedes que te guste más o menos cómo van las cosas, pero tú no te puedes ir en mitad de un proceso electoral. En Izquierda Unida somos una gente con una cultura política que decimos, mira, estamos de acuerdo o no de acuerdo, pero cuando llegamos a un acuerdo nos cohesionamos y tiramos adelante. Retoma usted un cierto malestar, ¿no? No sé si es que se le ha visto demasiado solo en las elecciones generales y elecciones municipales. No malestar, sino que a mí me llama la atención... ¿Usted cree que ha habido exceso de generosidad de los cuadros de Izquierda Unida en estas elecciones generales y las municipales y les ha faltado el acompañamiento o esa cultura de partido que está usted diciendo, esa cultura electoral en Podemos? No, yo lo que veo es que desde luego de Izquierda Unida hemos cumplido con nuestra responsabilidad, que es que ante momentos muy complicados todo el mundo tenía que echarse a la calle a sacar los mejores resultados. Ha dado la sensación que se ha echado todo el mundo a la calle de Izquierda Unida, pero de Podemos ha habido faltas, ausencias muy notables. Eso es verdad, pero las generales nosotros nos hemos echado, la mochila entera, las generales en Andalucía, y lo hemos hecho con mucho orgullo y contento, y no pensando en quién encabezaba la lista, de quién era y de quién no era. Y después porque aquí hemos resistido mejor, es decir, aquí en el mejor momento hubo 11 diputados en 2016, y ahora hemos obtenido 9 diputados, que de esto no se habla, pero nosotros tenemos 9 diputados en Andalucía y somos la comunidad autónoma que más aporta al resto del país. Y desde luego
que no hemos echado la mochila, yo te lo digo personalmente, vamos, yo me he pegado una paliza en las elecciones generales y en las elecciones municipales, que bueno, estaba muy contento de poder tener capacidad física para hacerlo, y yo creo que en esa cultura de decir, bueno, aquí pase lo que pase, pero aquí hay que empujar para obtener los mejores resultados, y yo creo que sobre eso es sobre lo que hay que construir. Y a mí lo que creo es que tenemos que tener mucho más humildad, de verdad. Aquí nadie ha acertado al 100% en el análisis, ni en las pretensiones de lo que... cuando yo decía, sumar multiplica, pues no multiplica. Porque la realidad es mucho más poliédrica que lo que uno pretende. Entonces, nadie nos hemos acertado al 100%. Y yo creo que desde esa humildad tenemos que intentar construir, pues desde un modelo como el de adelante, que con toda humildad, oye, nos respetamos o sea, Podemos Andalucía han interpretado estupendamente y muy bien, han hecho una lectura muy acertada de lo que significa Izquierda Unida de Andalucía. Eso favorece el acuerdo. ¿Cree que ese Nosotros respeto también a Izquierda Unida no está... valoramos el peso electoral que ellos tienen. En fin. Ese respeto y ese trato de tú a tú que se da aquí no se da en la Confederación. No, igual, en el resto de Andalucía. No, en el resto de Andalucía eso, no. En el resto de España, eso sí, no se da igual. Pero, señor Mayor, eso no se debe precisamente a que el peso de Izquierda Unida Federal es absolutamente anecdótico, vamos, estoy exagerando un poquito, respecto al peso de IVA Andalucía. Sí, pero el problema no es ya de los pesos y el contrapeso, el problema es que tú construyes no solo sobre lo que tú representes, sino también sobre lo que tú puedes aportar. Es decir, es verdad que nosotros a lo mejor somos en comunidades más débiles, pero incorporamos una tradición, un movimiento obrero organizado, de sectores de una izquierda clásica, que si tú no los manifiestas en fórmulas electorales, la gente no se incorpora a esa proyección. Es más, ha sido aquí que incluso nosotros, destacando mucha presencia, y no hemos conseguido arrastrar a todo el que nos votaba, igual que pues en otros territorios menos, ¿no? Pero yo creo que ¿cómo se puede construir? Pues los matrimonios y las parejas se construyen desde el amor mutuo, ¿no? Desde la imposición vertical. Ustedes han hecho un análisis de los resultados en las últimas municipales, tanto en clave de Adelante de Andalucía, o sea, de Adelante sus marcas municipales, sí, tanto de la marca de Izquierda Unida, donde se presentaba en solitario, a veces compitiendo con Podemos. Una vez recogido esos resultados por separado, esos contrapesos que se han dado, que se han analizado, que se han estudiado y que se han valorado para formar Adelante Andalucía, esos contrapesos entre Podemos e Izquierda Unida y los otros grupos, a tenor de los resultados, ¿usted ahora los pelearía de otra manera, viendo la fuerza que ha demostrado Izquierda Unida en el ámbito municipal? Pero es que Izquierda Unida ha tenido siempre esa fuerza en el ámbito municipal. Nosotros un patrimonio que volcamos en el espacio de unidad. Es decir, que no se trata no sé, es que el marco en el que usted lo plantea como diciendo, bueno, pues como nosotros somos muy poderosos en municipales, pues hay que hacer otra negociación. A ver, lo importante en esos términos, es que en esos términos se planteó cuando se confeccionó la lista de las autonómicas. Sí, es decir, entonces sí se dijo, Podemos tiene 15 diputados y Ciudadanía tiene 5 diputados. Claro, y en las municipales pasa lo contrario y ha ocurrido lo contrario, es decir, que en las municipales nosotros tenemos mucho más concejales, claro, obviamente. Y como ustedes hablan de Adelante Andalucía como un proyecto a largo plazo, en ese segundo intento que ustedes plantean que van a hacer en las siguientes elecciones, el planteamiento de contrapesos será distinto, o sea, se le dará más importancia a ese arraigo que se sabía que estaba ahí de Ciudadanía en los municipios. Pero es que siempre se le ha dado. Es decir, es que nosotros tenemos más de 400 asambleas en toda Andalucía, es que esa realidad es así. ¿Qué hacemos? Que Izquierda Unidad vuelca ese patrimonio en el proyecto de Adelante Andalucía de Unidad, pero incorpora pues un montón de gente, de alcaldes, que son gente y concejales y concejalas, que con una renovación generacional, que se han expresado en las listas electorales que se han presentado, pero no se trata de peso contra peso como diciendo, bueno, ahora hago valer para las municipales. Yo creo que hay que sentirse como uno, es decir, con todas las dificultades. Yo creo que los procesos de unidad tienen que hacerse de manera natural, nada de forzamiento ni nada, sino de manera natural, construyendo ¿el qué? Construyendo un instrumento que sea útil para la gente. Es decir, al fin y al cabo, nosotros nos organizamos políticamente para ser útil a gente que aspira a que se mejoren las condiciones laborales, por ejemplo, que cuando vaya a un hospital
sienta que la sanidad pública le atiende independientemente de los ingresos que tenga por sus necesidades médicas, o que tengan garantía de que sus hijos van a tener una educación pública de calidad. ¿Cómo consideramos que ese instrumento puede ser más determinante? Si nos unimos todos aquellos que coincidimos en esos planteamientos, en el que respetamos pues culturas políticas diferentes, que las hay. Pero además que es bueno que la haga porque la gente de Izquierda Unida procede de un momento de politización diferente a la gente de Podemos, o de una cultura, o bebe de una fuente de cultura política diferente, pero no son incompatibles, tienen que ser sumativas. Lo bueno de Adelante Andalucía, desde mi punto de vista, es que se construye desde esa explicación de suma y de respeto, es decir, que la gente se siente identificada. En Izquierda Unida había alguna gente que decía, no, porque vamos a desaparecer. Bueno, yo soy portavoz de Adelante Andalucía, creo que he tenido un protagonismo en las elecciones generales bastante. Claro, mi compañera Teresa ha estado de baja maternal, eso también ha contribuido a que tuviera que asumir yo el protagonismo en las elecciones generales, pero desde esa colaboración es de la única forma que se puede construir. Si alguien pretende construir desde unas hegemonías aritméticas, yo creo que nos equivocamos en cuanto a la construcción de un proyecto. A mí me parece que lo ambicioso para Adelante Andalucía es empezar a tener una voluntad de mayoría, y lo digo y lo remarco, de mayoría, porque hay sectores de la izquierda que se sienten muy cómodos siendo minoría. Y una cosa es que sea minoría en términos políticos y nunca consiga gobierno, pero yo me mentalizo, es decir, a mí cuando me presenté y sacamos 5 diputados, pero yo me presenté para ser presidente del gobierno y asumía un discurso de gobierno. Otra cosa es que los andaluces no me den esa confianza, pero la mentalidad es muy importante, porque si uno no se cree eso, la gente no te percibe como alternativa. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad histórica que tiene este espacio es construir una alternativa a la derecha que creemos, honestamente, que no la puede construir el PSOE. Y menos, desde luego, Susana Díaz. Y por tanto nosotros creemos que tenemos un camino por recorrer para articular un espacio de gente con ganas de cambio que se articule en torno a Adelante Andalucía como alternativa al PP de Ciudadanos. El ejemplo de José María González Kichi en Cádiz demuestra que la confluencia de Andalucía, de Adelante Andalucía, suma más si Pablo Iglesias está cuanto más lejos mejor. Bueno, yo eso no, en el subjetivismo no entré ni cuando... No, es un hecho objetivo, no ha hecho campaña en Cádiz y Kichi se ha desmarcado completamente de algunas acciones, o sea, el gobierno de Cádiz lo ha hecho muy bien. Señaladas de... El gobierno de Cádiz estaba conformado por Podemos y Cádiz en Común, que estaba Izquierda Unida. Ha hecho una buena gestión, ha hecho una gestión muy pegada a las aspiraciones populares, a los anhelos. Ha tenido determinados gestos que han evidenciado un cambio real de lo que tiene que ser el representante político en términos ético-políticos. Y yo tengo que decirte, por la experiencia de las municipales, que las elecciones municipales no se ganan en las campañas. Créeme, las elecciones municipales, eso lo sabemos por nuestros alcaldes y nuestros gobiernos, se ganan en los 4 años. Mira, y además porque la gente es espectacular, por ejemplo, la diferencia de votos que ha habido a las europeas y a las municipales, en pueblos nuestros, o incluso del 28 de abril al 26 de mayo. En Aral, un pueblo que tiene un alcalde extraordinario como Miguel Ángel Márquez, han sacado el 76% de la mayoría. Y un mes antes había ganado el PSOE por el 51%. Quiero decir que las elecciones se ganan por un trabajo que viene continuado durante cuatro años. Y Kichi ha hecho un trabajo que ha liderado en Cádiz un modelo de ciudad que ha sido refrendado clarísimamente. Sí, pero usted sabe perfectamente que se ha enfrentado a él con el tema del chalet, se ha enfrentado a él con el tema de las corbetas, de los astilleros, se ha enfrentado a él en muchas ocasiones y no ha querido hacer campaña con él. Sí, pero que la victoria de Kichi tiene que ver no con los 15 días de campaña, sino con los 4 años de un trabajo que yo creo que ha sido un trabajo muy pegado, que es lo que identifica a todos los alcaldes, sean de Podemos, en el caso de Cádiz o Puerto Real, o sean de Izquierda Unida en otros pueblos, ¿no? Aral, Los Palacios de Villafranca, Teba o Casares, que es el estar muy pegado al terreno, muy pegado. Yo creo, el otro día lo decía la coordinadora andaluza, a ver si escuchamos más a la gente que hace proyectos de mayoría en sus pueblos, que además ellos hablan poco en los órganos, hablamos siempre los demás, que nos gobernamos, y deberíamos escuchar más a esta gente que asume las contradicciones, las dificultades de tomar decisiones, que tienen que constatar la realidad con las pretensiones ideológicas y que son la base de dar credibilidad a un proyecto. El Ayuntamiento de Cádiz es un símbolo importante, ¿para qué? Para dar credibilidad a un proyecto andaluz. Y las 80 alcaldías de Izquierda Unida es un proyecto importante, ¿por qué? Porque te dicen en una escala local que hay capacidad para gobernar en Andalucía. Y el tejido municipal es fundamental para construir un proyecto alternativo. Y a mí lo que más me preocupa en términos filosófico-conceptuales a largo plazo es que no se instale en la izquierda el discurso
de el mejor estamos no gobernando. Eso no es verdad. ¿Entonces partidario de que Unidas Podemos entre en un hipotético gobierno de Pedro Sánchez? No, no soy partidario. Yo soy partidario de que se derogue la reforma laboral, de que blindemos la sanidad pública, la educación pública a través del Gobierno de España, y yo quiero escuchar la ley Mordaza, que se derogue, y me preocupa una cosa, que no se habla del programa. Que no se habla del programa. Cuando yo digo gobernar es gobernar nosotros. No estoy hablando diciendo de gobernar de segunda parte o parte minoritaria de un gobierno. Hablo de gobernar nosotros. Siempre lo entiendo así. A mí me preocupa que el gobierno del PSOE o los ministros de Pedro Sánchez ya han dicho que no van a derogar las reformas laborales. Pues para mí es una línea roja, porque si nosotros nos servimos para mejorar las condiciones de vida o las condiciones laborales de los trabajadores, nosotros no podemos legitimar ese tipo de gobierno. Y este sábado tenemos un debate interesante en la Asamblea Político-Social. En Izquierda Unida sabéis que somos muy formales con esto, y como un debate de carácter federal lo empezamos este sábado y afrontaremos ese debate. Y mi experiencia, creo que la pregunta que tenemos que respondernos ¿cuál es? Que es, ¿de qué manera podemos intervenir mejor para garantizar que las políticas que mejoren la vida de la gente se cumplen? ¿Dentro del gobierno o en el Congreso de los Diputados? ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta en estos momentos es que lo podemos hacer mejor en el Congreso de los Diputados. O sea que el dilema de entrar dentro del gobierno, entrar dentro del gobierno, que además es muy pertinente en su caso, porque ustedes, bueno, formaron parte de un gobierno de coalición con el Partido Socialista y entiendo que todavía están con la frustración de aquella ruptura, ¿no? No sé. Pero vamos a ver esas cosas, la política es muy dialéctica y se vive sin eso, vamos, no pasa nada. Esos lutos se tienen en su momento, pero en términos históricos, en términos políticos de análisis, sí hay que aprender de las experiencias. Sí, hay que aprender de la experiencia. Sí, una muy directa y muy concreta, sí, al hilo de la entrevista también que le hacía Fernando, de los órganos de extracción parlamentaria, el que es más cercano al ciudadano es el defensor del pueblo. ¿Tendremos defensora del pueblo? Ojalá, ¿no? Yo creo que toca mujer. Toca mujer, ¿no? La apuesta de Adelante Andalucía. Yo creo que toca mujer. Para llegar al consenso. Defensora del pueblo. Pero vamos, ahora mismo estamos negociando y ya está. Pero a mí me parece que toca a mujeres no solo en Defensoría del Pueblo, toca a mujeres en todos sitios. Porque hay un machiruleo en las negociaciones de los órganos tremendas y yo creo que hay que corregir esa experiencia. Pero bueno, ahora mismo estamos en negociaciones de si se quiere llegar a un acuerdo por unanimidad. Nosotros estamos por la labor, pero, hombre, estamos por la labor no por cuestión de nombre, ¿eh? Estamos en la labor porque nos preocupa mucho en RTVA que blindemos el modelo de televisión pública y un modelo que no sea el instrumento de los gobiernos a la hora de afrontar la gestión de Canal Sur, ¿no? Y ahí es importante también el asunto de plantilla relacionado. Sabéis que ya caducaba la renovación de plantilla y la amortización de puestos por jubilaciones y tenemos que garantizar que no desaparezcan ni disminuyan esa plantilla. Venga, Ángel, te da tiempo. Iba a plantear la paradoja que se daba en el espacio del que le hablaba antes de la izquierda. Han estado un tiempo buscando una fórmula de colaboración más o menos estable y justo ahora ha surgido la ruptura de Íñigo Errejón, que se llama Materializado Más Madrid. No sé si entiende, si da por, digamos, esa parte, la da por amortizada, por imposible de integrar en un futuro de colaboración en el ámbito de la izquierda. Yo lo de Madrid es que no lo entiendo. No, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo voy a proponer que se pase la sede de la capitalidad a otro sitio. Pero me dice alguien con mucho humor, dice, no, si traslada a Beteta, que era donde yo la proponía, que se cambiara la capitalidad, dice, allí en Beteta pasará lo mismo, la cultura de la corte. Lo de Madrid, de verdad, yo les pido que asuman responsabilidad a todos, ¿eh? Porque ha sido una locura y ha hecho un daño tremendo al resto de la comunidad, porque mientras el debate político tenía que hacerse en torno a los problemas de la gente, estábamos con el ombliguismo. En fin, Errejón pegó dio una traición ahí, ahí sin anestesia. Ramón Espinar se va en mitad de un proceso electoral. Los míos la montan también un debate interno brutal en Izquierda Unida de Madrid. En fin, no tienen nombre. No tienen nombre. Y, en fin, estoy aquí un poco ya enfocándome, pero quiero decir, oye, en Andalucía tendremos muchos defectos, pero hemos demostrado responsabilidad y cohesión. Y tenemos discrepancias, sí, pero tenemos sentido de la prudencia. Podemos decir que aquí hemos actuado con audacia, una audacia prudente. Y desde esa combinación de las dos categorías, pues mira, no lo hemos hecho tan mal comparado con el resto.
Por lo menos de Andalucía se nos puede decir muchas cosas, podemos acertar o tener errores, pero, en fin, tenemos la casa, al menos tenemos la responsabilidad de estar donde hay que estar. Y lo de Madrid, yo creo que no se salva a nadie. No se salva a nadie de estos 6 meses. ¿Deberían demitir? Yo no voy a pedir a nadie nada, pero yo creo que tienen que hacer una reflexión honesta todas las partes de cómo han contribuido. Mira, es que un disparate en términos históricos, que un ayuntamiento que se ha saneado las cuentas de un Partido Popular que ha sido despilfarrador al máximo y que ahora vuelve otra vez con las cuentas saneadas. Eso es lo que ha pasado en el periodo histórico del Ayuntamiento de Madrid. Y habrá que analizar lo que se ha hecho y tendrán que asumir responsabilidades y ahora en un proceso que queda de 3 años y medio, pues en fin, yo creo que toca nueva etapa, nuevo referente y nueva gente. Antonio Maillo, como siempre, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Venga, hacemos una pausa, 5 minutos y analizamos la actualidad.